tardes a todos. Soy Leandro, director de Forma a Distancia, y en esta ocasión estamos grabando lo que va a ser este podcast temático para todos nuestros alumnos del curso de TECAE, de Cuidados Básicos de Enfermería, donde ya habéis pasado toda la parte de la teoría, y ahora lo que queremos es profundizar un poco con una profesional del sector, en este caso Lara Parga, que es profesional del Servicio de Salud gallego de aquí de Coruña, y nos va a contar un poco, nos va a arrojar un poco de luz acerca de diferentes aspectos que os van a servir en el día de mañana en vuestra vida laboral. Sin más, voy a presentarla. Ella es Lara Parga, y nada, la mejor manera de empezar es que nos cuentes un poco, por aclarar esa gran duda que surge a mucha gente. Otros lo tienen muy claro y es muy clara esa diferencia, pero cuéntanos un poco la distancia que hay entre el enfermero y el TECAE, ¿no? O sea, para que la gente se aclare un poco al respecto. Distancia y poca. Distancia muy poca. La distancia es un trabajo mano a mano, la distancia es un trabajo conjunto. La diferencia básica y clara es la diferencia de formación y de responsabilidades a la hora de trabajar, porque hay cosas que el TECAE no puede hacer porque su ciclo formativo no los capacita para ello. Pues hay técnicas que son de enfermería y hay administración de fármacos que en principio ellos no tienen esa parte de formación. No están capacitados. Sin embargo, sí que es cierto que toda la parte de los cuidados al paciente, que son funciones de enfermero delegados a los TECAES, es lo que ellos trabajan, con lo cual es un mano a mano, es un trabajo compartido. Trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo en equipo, es un trabajo compartido, siempre es el trabajo de cuidado al paciente. Somos cuidadores, los dos somos cuidadores y los dos trabajamos. Entonces, claro, la distancia es poca, salvando esas técnicas que no están cubiertas legalmente, por las capacitaciones de uno o de otro. De uno y de otro, sin más. Pero la realidad es que es un trabajo mano a mano, siempre. ¿Y tú actualmente, tu profesión exacta, cuál es? O sea, que dentro de lo que es, ser enfermera y demás... Yo soy enfermera de emergencias, hago emergencias extrahospitalarias, trabajo en una unidad de soporte vital avanzado en el 061. Ok. Eso es a lo que yo me dedico. ¿Y llevas muchos años ahí? Pues no quería decir cuántos. Pero te puse un compromiso ahí. Sí, 27 años ya. 27 años. 27 años ya, sí, ya son unos pocos. Porque tú estudiaste lo que es la carrera de enfermería, ¿cuánto dura eso? Hice la carrera de enfermería, que en su día duraba 3 años, es una diplomatura, ahora es un grado, lo que pasa el grado son 4 años. Y entonces yo acabé la carrera de enfermería, y como todos, tanto los enfermeros como los TECAES, cuando acabamos de estudiar, nos tiramos al mundo laboral, un poco a donde nos manden, porque nos mandan a 1.000.000 de sitios. Y entonces pasé 3 años de aquí para allá, en el centro de salud, en el hospital, en los PACs, eso de que vas haciendo sustituciones en todas partes hasta que acabe cayendo, lo cual está bien, ¿no? Porque es parte de la formación también, es decir, ir aprendiendo las diferentes áreas, ¿no? Es que ya durante la formación nos pasan por las diferentes áreas, parte de nuestra formación es ir ya cuando llegas ya estás en todos los sitios, porque nuestro trabajo después es en cualquier sitio. Nosotros no vamos con una especialidad después de nuestros estudios, pueden mandar a un quirófano, a una unidad pediátrica, entonces a una UCI, son sitios tan distintos todo que tienes que saber, entonces en tu formación ya forma parte estar ahí. Entonces, no quiere decir que no vayas con mucho miedo el primer día y con tal, pero sí que nos toca saber un poquito de todo. Un poco de todo. Sí. ¿Y qué fue lo que te llevó realmente a estudiar eso, ¿no? Es decir, porque habrá muchos alumnos nuestros que se plantean hacer el TECAE y demás, y luego incluso pueden plantearse hacer enfermería, porque al final es un camino, ¿no? ¿A ti qué fue lo que te motivó a estudiar esto? Pues a mí, casualidades de la vida, porque yo realmente no tenía un objetivo cuando llegas a la edad de decir, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Dices, no sé, no tenía ni idea. Y acabé, había una posibilidad de ser socorrista y había que hacer un curso en Cruz Roja de primeros auxilios, y encontré que Cruz Roja, aparte de primeros auxilios y de ser socorristas y de tener las ambulancias, tiene mucha asistencia a domicilio, y caí en un mundo que yo desconocía. Totalmente. Y que me encantó. Y resulta que dije yo, esto es lo mío. Y lo mío fue, no hubo ninguna duda después. Digamos que eso es importante, ¿no? La parte vocacional, la parte del amor a la profesión, ¿no? Sí, lo que uno hace. Pero tienes que encontrarlos, que a veces no pruebas, no sabes, no se te ocurre, y cuando das con lo que sí te interesa, dices, ¿cómo no me pude haber dado cuenta? Este es mi sitio.
Sí, porque realmente también, a ver, está claro que con 18, 19, 20 años, o sea, estar apasionado por algo es muy complicado, ¿no? Sí. Tienes que adentrarte en ese mundo, bueno, sea el sector que sea, ir cogiéndole el gusto a la profesión y al final la parte vocacional creo que es súper importante. Esto es muy importante. De hecho, yo creo que todo el mundo que empieza una profesión como esta, cuando la empiezas o te apasiona o no la sigues. O sea, es algo que no hay intermedios. No creo que haya gente que diga, voy a hacerlo para probar porque aquí si hay trabajo. No es ese tipo de profesión. No funciona así. No funciona así. No, porque a quien no le sale, no le sale. Es un trabajo muy, muy vocacional, que implica mucha parte personal, en la que das mucho y recibes mucho, pero necesita mucha implicación, con lo cual no es sentarte a sumar y restar, no es ese tipo de profesión, con lo cual o te gusta, sí, o la llevas muy dentro, o es un horror, a quien no le gusta, no. Sí, es comparable salvando las distancias a por lo que puede ser una carrera militar o una carrera religiosa, ¿no? Al final hay una parte vocacional que es importante, súper importante, que si no, sin eso no sé, tiene que ser sería duro incluso. Bueno, siempre puedes dedicarte, pues hay servicios en los que se ve poco al paciente, pues posibilidades de esterilización, por ejemplo, o rayos que estás detrás, pues eso existe, pero con todo tienes que tener esa parte de... vocacional. Sí. Eso es súper importante, ¿no? Aclarar, en este podcast a todos nuestros alumnos que habéis llegado a esta fase, porque ya habéis hecho toda la teoría, hacer mucho hincapié en esto, ¿no? En la parte vocacional, la parte realmente que sois jóvenes y tenéis todavía esas dudas que asaltan, ¿no? Esto me gusta, esto no, tal, pruebo aquí, allá. Al final es una carrera o un trabajo el día de mañana, si se quiere, que es muy vocacional y es lo que tiene que primar sobre todas las cosas, ¿no? La parte del amor a la profesión que se va a ir adquiriendo de a poco, pero la vocación tiene que estar... Tiene que estar ahí, sí, ¿no? Y enseguida, te digo, quien prueba y quien está ahí, quien dice, sí, este es mi sitio, es un sitio, no hay más, eso no es... Cuéntales a nuestros alumnos, si recuerdas, que seguramente sí, alguna anécdota así de esos primeros días de trabajo, ¿no? Donde llegas y te encuentras ahí, bueno, algo que recuerdes como anecdótico. Pues no sabría decir, yo los primeros días de trabajo lo que tenías mucho miedo, y tuve la suerte, porque bueno, yo empecé, mi primer trabajo fue una unidad de cirugía ortopédica, que es relativamente buena, porque son pacientes quirúrgicos que salen bien, porque uno se pone una prótesis de cadera y va bien, una prótesis de rodilla y va bien, con lo cual son pacientes muy agradecidos, no son pacientes que... Pero bueno, pues recuerdo el miedo de cuando salían del quirófano tener que estar mirando por si podía pasar algo, que es como cuando tienes un bebé y no dejas de mirarlo por si respira todo el tiempo. Pues eso me pasaba a mí cuando venían de los quirófanos, era como, imagínate que pasa algo en mi turno, era como un horror, una tensión, un miedo, y lo viví un poco así, que luego no es así, no pasa nada, y acompañantes. Sí, al final tienes un equipo que asiste, que está pendiente. Sí, pero tienes esa sensación de que necesitas estar en todo momento. Entonces, claro, es un sin vivir, porque no tienes un paciente, tienes una planta. Con lo cual es un sin vivir terrible. Pero bueno, eres joven para asumir todas esas preocupaciones y esas situaciones de estrés que después no quedan más que una anécdota, porque bueno, ¿Y algo así que tú digas, esto marcó mi carrera o que recuerdes, sea grato o no grato? O sea, bueno, al final lo que intentamos trasladar al alumnado no es qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente? Pues mira, yo bueno, para mí lo que es más importante, a mí me pasó, o sea, esas cosas que te pasan cuando estudias, porque tú cuando estudias ves pacientes. Cuando ves pacientes tienes cosas que te quedan ahí, que te quedan para siempre, y que te quedan más que a lo mejor cuando ya llevas mucho tiempo trabajando, porque ya todos más lo naturalizas más, porque ya has visto muchas situaciones. Pues esa... Eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo manejáis ¿no? Bueno, es que el primer paciente que te fallece y no tiene que ser traumático, porque la edad es así, porque las enfermedades son así, es tremendo. Claro. Es tremendo, porque ese paciente con el que tú hablabas todos los días, con el que tú estabas, al que ibas a hacerle la cura, al que ibas a hacerle el aseo, al que atendías, con su familia, conoces a la familia, al hijo, a la mujer, y al
de repente se te muere. Es como una pérdida, como si fuera una pérdida realmente personal, que luego sí que es cierto que eso no es así, no es que no te duelan, pero no lo vives con esa intensidad. Sí, se va naturalizando, ¿no? O sea, asumiendo como... Es que si no, pues tendríamos que morirnos cada vez. Como la vida misma, vamos, al final es... Pero realmente son cosas que a veces como tremendo, igual que cosas, bueno, pues la primera vez que te agradecen el estar charlando un ratito. Hay gente que pide compañía, y charlar un rato, te quedas y charlas solo, te da gracias. No, y sí es cierto, yo particularmente viví situaciones, ¿no? de familiares y demás, y tú ves las enfermeras y tal, y dices, ¿cómo lo hacéis? ¿No? O sea, tiene que ser una parte ardua, dura, emocional, muy fuerte, ¿no? A ver, emocionalmente, muchas veces cuando uno dice separamos, no siempre es posible, eso no es una realidad. Separas y hay cosas que naturalizas, porque hay cosas que son ley de vida y otras cosas que son durísimas y las tienes que masticar y digerir porque no tienes otra y seguir adelante, pero eso no quiere decir que digas, yo llevo 27 años de profesión y a mí ya me da igual. Eso no es verdad. 27 años de profesión y a veces llego a mi casa y llego triste y llego agobiada y a veces llego a mi casa y lloro también porque vengo disgustada. ¿Y por qué no puedo separar mi ser humano del trabajo de mi casa? Y eso no es una realidad, eso no es así. Entonces, bueno, naturalizas muchas cosas y hay muchas otras que no hay forma de naturalizarla porque no existe manera humana. Sí, incluso durante el curso que están haciendo nuestros alumnos hay una parte donde, bueno, evidentemente enseñamos y se toca el tema de la familia, ¿no? El apoyo psicológico a la familia, el acompañar. Que esa parte incluso tiene que ser... Esa parte además es tremendamente importante y parece que nos olvidamos a veces o que a veces se olvida y parece que solo vamos al paciente y la familia, que son los grandes cuidadores y los que tienen una carga emocional. De hecho está descrito, el síndrome del cuidador está descrito en los libros como tal y es tremendo y es una carga grande, acaban con muchos problemas de ansiedad, con muchas represiones, porque no es como, son 24 horas que no es como cuidar a un bebé, que van evolucionando y mejoran y todo va bien. Aquí vamos al revés, cada vez vamos a peor y la sensación de fracaso, de frustración, de no tener un respiro, de que si te mueves va a pasar algo malo porque vas en ese camino. Eso es terrible, es terrible. Entonces ese apoyo, ese acompañar a esas familias, eso es una labor del TCAE súper importante. El acompañamiento a la familia es más labor del TCAE, ¿verdad? Más enfocada en el TCAE. Ese acompañamiento, esa educación de la familia en cuidados, porque nos olvidamos también de que esa familia se va con sus pacientes a su casa y a su domicilio. Y vamos a enseñarlos a cuidar, vamos a enseñarlos a que no se agobien, vamos a enseñarlos a que si pasa esto no es un problema, o sí lo es, o en qué momento tienen que preocuparse. Entonces, esa formación antes de salir de un hospital o de un centro, que forma parte del TCAE, del TCAE no se nos puede olvidar. Sí, manejar también, ¿no? Porque al final la familia, bueno, está asustada, tiene sus miedos, ese agobio, ¿no? de esa situación que se está viviendo y ya te digo, se toca una parte del curso, pero es súper importante tu consejo como profesional para nuestros alumnos que lo vean de primera persona, ¿no? Es decir, muchas veces, bueno, la formación, la teoría está evidentemente necesaria, hay que estudiar, pero las experiencias, ¿no? de un profesional trasladadas en este podcast al final le van a servir mucho a la gente. ¿Qué consejo? Un consejo así que tú digas, oye, esos chicos, esas chicas que están estudiando, ¿no? que terminan la ESO, bachiller, tal, se ponen a hacer una FP, ¿qué consejo le darías? Ya tocamos tema vocación, ya tocamos tema, bueno, ayuda a la familia, ¿cómo encarar esto, ¿no? Es decir, a la hora del estudio, a la hora de esa parte vocacional que no saben todavía si tienen... Suelta ahí, que seguramente encuentras... No sabría cómo decirlo, pero eso es que es muy fácil. Cuando uno empieza lo sabe. Y además lo sabes cuando tú trasladas, cuando tú encuentras cada vez que estudias, pues son unas profesiones que trasladas mucho al trabajo y a tus prácticas cuando haces. Entonces, cuando tú, cada cosa que estudias, sabes ubicarla en un paciente, en un momento, en un sitio, a todo le encuentras utilidad.
estamos haciendo algo bueno, porque estás sacando, le estás buscando, las cosas hay que buscarles la utilidad, que hay cosas que no, es cierto que es todas las carreras y tal, hay cosas que dices, bueno, yo esto no, pues a veces me dices, bueno, la bioquímica, pues no, porque no es mi parte y no es lo que... Pero después cuando empiezas a hacer esto, y esto me vale para, y esto no sabía, y mira qué útil es, y le empiezas a buscar, esa es la vocación, cuando le estás sacando a todo la fórmula, cuando le estás buscando el punto, cuando estás ahí y sabes cómo vas a utilizarlo, en qué vas a emplearlo, ahí estás, estás haciéndolo bien. Bien, oye, y el tema de, ¿no? Otra pregunta que me asalta a mí particularmente es cómo manejas, digamos, separar, ¿no? La vida profesional de la vida personal al final, porque al ser tan vocacional, lo que hablábamos antes también es compleja esa parte, ¿no? Eso no existe. Eso no, o sea, en mi caso no existe. No existe, ¿cómo es? Yo soy madre, y mis hijas me dicen, mamá, si os pasa esto, lo que hay que hacer es, me dicen, ay mamá, que ya, es como que siempre vas formando, como que siempre vas diciendo, como que después vas con el miedo a que pasen 1.000.000 de cosas que podrían pasar porque las has visto, las has vivido, las has tratado y vas con ese miedo en la vida, porque llegas a tu casa con el turno encima, y el turno encima no puedes hacer así, dices me duché y se me fue, no es así, no funciona así, porque lo vives, porque compartes un poquito de ti en cada paciente, en cada situación, eso no te lo puedes sacar de encima, o sea que el separar no es muchas cosas que te callas porque tu familia no tiene por qué vivir, y después porque el secreto profesional es algo inamovible en el mundo, con lo cual tus experiencias no las puedes contar, pero eso no quiere decir que no te lo lleves, que no te lo rumies en casa, que no lo vivas, porque no es posible, no es posible quitarte el uniforme separar, y que se acabe, porque es eso, tú compartes mucho y partes parte de tu, o sea, así como te dan los pacientes, te cuentan cosas, tú también estás aportando, y esa parte tan personal, ¿cómo la separas? O sea, ¿en qué momento dices tú difícil? Eso no se puede hacer. Y en el tema de, antes comentabas que estás trabajando, bueno, en ambulancia, ¿no? Sí. ¿Cómo se compone un equipo ahí, digamos, el equipo de la ambulancia, para contarle a nuestros alumnos un poco? En mi ambulancia lo que tengo son 2 técnicos de emergencias, que uno es el conductor y otro es el técnico que es, pues como si fueran los TKs de la ambulancia, aunque ellos tienen una formación, que ellos no son personal sanitario, tienen un grado inferior, pero son como quienes nos colaboran con nosotros, y después tenemos un médico y un enfermero. Médico y un enfermero. Un médico y un enfermero, y somos un soporte vital avanzado, con lo cual llevamos una ambulancia que es como una unidad de críticos de urgencias, tenemos absolutamente de todo, equipada. Sí, y después para trabajar con un equipo de trabajo muy acostumbrado a trabajar en equipo, muy acostumbrado a trabajar junto, con lo cual cuando tenemos una dinámica de trabajo, pues claro que ya está muy elaborado, muy estudiada, todos los años, sí. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, en qué momento y en qué sitio. Vale, cuéntanos, porque me muero de intriga, una anécdota, algo que podamos transmitir a nuestros alumnos, algo gracioso que te haya pasado, no sé, en tu carrera seguro hay algo... En mi carrera, no sé, algo gracioso, es que a mí siempre... Habrás visto de todo. Las cosas graciosas, la mayoría no se pueden contar. Hay cosas bonitas. Yo atiendo partos en la calle, he atendido partos en la calle, en tus casas, que eso es una cosa maravillosa y estupenda. Después a veces tienes cosas que te hacen gracias, son tonterías. Tuvimos, bueno, ya hace un atropello y el paciente, que no estaba grave, le dice, doctora, ¿cómo tengo la cabeza? Y mi compañero dice, de chorlito, porque cosas así, mira, y así no se puede. Entonces, bueno, pues a veces tienes esas cosas que no tienen mucha trascendencia y con las que haces un chiste, y otras, pues bueno, que son muy emocionantes, como traer niños al mundo en sus casas, que es algo que no es habitual, pero que a veces nos pasa. Y pues tienes cosas dramáticas que mejor no contamos, está claro, dramáticas y que no es lo que a lo que venimos. Sí. Pero bueno, también es parte de lo que os vais a encontrar, ¿no? Como nuestros alumnos, al final volvemos a lo mismo, vocación, profesión dura donde las haya, pero muy vocacional, muy gratificante también, porque claro, antes tocamos la parte mala, pero no podemos dejar de lado la parte buena, ¿no? Cuando sanamos a alguien, cuando alguien se recupera, bueno, eso, la alegría y el subidón que produce. El último parto que tuve en casa es que le hicimos un book, porque nos aprovechamos que estamos en casa y le sacamos al padre cortando el cordón con el bebé, con la madre. Bueno, tiene un book del parto que no lo tienes en ningún sitio.
sospechamos que estamos aquí solos. Y eso no te lo quita nadie. Esos son, claro, momentos muy bonitos. Y en los momentos, a veces, que son más duros, el hecho de acompañar también es un momento emocionante, porque también el trabajo es un trabajo bien hecho, es dura la situación, pero tú tienes que llevarte a casa la sensación de que hiciste un buen trabajo. Yo tengo que llegar a mi casa diciendo, vale, sí, esto fue feo, pero yo lo hice muy bien. Yo lo hice bien, yo lo di todo, yo estuve ahí, yo acompañé, yo ayudé, yo me preocupé. Y a veces eso no es una cuestión de técnica, es una cuestión de estar y de acompañar, que eso, a veces nos olvidamos mirando solo para los pacientes, y el acompañar a quien está alrededor es una labor tan importante y es bonita además, es una sensación gratificante. Buena, es gratificante. Sí, yo entiendo que tiene que ser una profesión muy gratificante, muy, como dije antes, muy dura en algunos aspectos, pero es el pack, ¿no? Es decir, oye, esto es así, os vais a encontrar la parte buena, la parte mala, pero al final todo ese pack es lo bonito de la profesión, creo. Es que las partes buenas superan mucho a las malas. A las malas. Muchísimo, porque una parte buena es tan buena ya. que está muy por encima de las otras. De todo lo demás. Sí. ¿Y qué cualidades, o sea, si tuvieses que definir, oye, 3, 4 cosas o cualidades que una persona, que ese alumno que está haciendo nuestro curso, tenga que tener intrínsecas o ir adquiriendo, ¿cuáles serían para ti esas cualidades? ¿No? La primera es la empatía, eso tiene que estar ahí siempre. Tenemos que acordarnos de que para nadie es amable desnudarse delante de nadie, que a veces nos olvidamos y levantamos una sábana como si estuviéramos con el derecho de destapar a la gente, y eso no es así, yo no quiero que me lo hagan, con lo cual hay que ser empático, cuidadoso. Después es cierto que tenemos un trabajo que requiere habilidad manual, es que no puede ser muy torpe con las manos, y eso es una realidad, porque hacemos muchas cosas con las manos, porque tocamos mucho, manejamos mucho. Tienes que ser cuidadoso y tienes que ser hábil. Y después tienes que tener mucha paciencia. Muchísima paciencia. Te veía venir ya con lo de la paciencia. Sí, porque es muy fácil perder la paciencia. Tanto con el propio paciente como con familiares, imagino. Tanto con el paciente como con la familia. ¿Qué es peor ahí, el familiar? La familia, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque el paciente es paciente, el paciente está enfermo y el paciente le permites todo porque está enfermo y está todo en su derecho. Y te cuesta mucho más entender, porque es que nos cuesta más entender que la familia está nerviosa, que está preocupada, que no te molesta porque quiera molestarte, te molesta porque está preocupada, porque no sabe, pero nos cuesta más comprenderlo, nos cuesta más empatizar con esa situación, con lo cual se hace más difícil, entonces hay que tener esa paciencia. Sí. Bueno, y tendrás el típico caso, imagino, que la familia numerosa, ¿no? Que aparecen ahí 500 y tienes que estar ahí conteniendo a unos, a otros. Tenemos el caso de decir, por favor, hagan sitio, háganos sitio, por favor. Sí, a veces es muy complicado, hay familias que son muy complicadas, hay familias que son agresivas y que te amenazan, y que, el mantener la calma en esas situaciones, el no volver, porque claro, solo empeora situaciones, pero es cierto que hay gente que le parece que no estás haciendo lo suficiente. Sí, fruto de los nervios, a lo mejor, de la situación, o de no entender. Tienen miedo, están nerviosos, están preocupados. Después no sabes el nivel cultural que tienen y hasta qué punto entienden las situaciones, porque no todo el mundo tiene lo mismo. Es complejo. Ni sabe, entonces a veces las situaciones son difíciles. Por eso la paciencia es muy sí, paciencia, empatía, nos comentaba Lara, esas para mí desde luego también, ¿no? Si bien la profesión es ella, yo creo que en toda profesión la empatía y la paciencia al final y el trabajo duro, el trabajo vocacional, es lo que nos va a marcar ese llegar a casa y decir, he hecho mi trabajo. Y después recuerda que siempre tienes que dormir contigo mismo, justo. Todos los días tienes que dormir contigo mismo, así que estudia y ando bien, de verdad que es importante. Bien. Pregunta así que me viene, si pudieses hablar contigo misma, ¿no? ¿Qué consejo te darías para, mirando hacia atrás, ¿no? Un poco para enfocarlo hacia nuestros alumnos, un pilar básico de decir, oye... Pero yo tengo un consejo que yo me doy y que me cuesta mucho cumplir, pero lo hago con esfuerzo, y es no dejes de estudiar. Hazte otro curso, recíclate, ponte, repasa. Porque nos olvidamos de cosas, porque nos parece que lo sabemos todo, y cuando te sientas delante de un curso que ya has estudiado ahí atrás, y que un tema que ya has visto, y dices tú, ¡cómo me hacía falta repasarlo! ¿Cuántas cosas me había olvidado? Yeah. No dejes de
No el dejes de reciclaje, estar. ¿no? El reciclaje formativo. Ese reciclaje es muy importante, porque además, aparte de que te mantiene activo, te mantiene un poco en forma en la profesión, no te deja que no te apoltrones y que no estés... Y te das cuenta cuando dices, voy a hacer este curso, y te das cuenta de que cuánto te habías olvidado, cuánto te hacía falta ese reciclaje, cuánto, a pesar de que trabajes con estas cosas todos los días, con lo cual... Sí, la parte formativa de reciclarse es súper importante. Es muy importante. Incluso mantiene lo otro, lo que hablábamos antes, la vocación. Mantiene la ilusión, la vocación, el estar... El enganche, ¿no? Sí, sí. Esto, yo creo que al final todos los trabajos tienen que tener ese enganche, esa parte de amor, ¿no? Pero tendemos a con los años cada vez hacer menos. Sí, la desidia, el no, ¿para qué? Y al final es pereza, fundamental. ponerte y tal. Y al final cuando te pones, tú, me hice un curso, qué bien. La sensación es buena siempre. Es Da mucha positiva. pereza arrancar, esto es como ir al gimnasio, da pereza ir, pero luego uno se siente bien. Bien. Sí, sí. Vale, entonces, un poco para arrojarlos también otra pregunta que seguramente se hacen, ¿no? los alumnos que estudian. Salidas laborales, ¿no? Es decir, ¿dónde se va a encontrar esa persona el día de mañana? ¿Cuáles van a ser sus posibles caminos? Ahora, pero los caminos un poco pues van a poderse decidir, porque uno enfoca su vida laboral, ahora mismo además que hay, la verdad que hay opciones laborales, y entonces sí que existen, cada uno puede elegir su camino, en función un poquito de verdad que es algo muy personal, es algo súper personal, eso uno lo decide un poquito cuando va viendo, pues esas veces que con esos contratos que uno va teniendo aquí y allá, y ahí decides un poco qué te gusta más, y al final es lo que donde te vas a hacer esos cursos que te interesan más de ese campo, donde te vas a ir quedando en los contratos de esas unidades, pero opciones pues es que hospitalarias, atención primaria, que también trabaja un montón, los centros de mayores, tanto centros de días como centros de larga estancia, que bueno, tienen una demanda grandísima además. Yo creo que los servicios de urgencias y los PACs es que tienes opciones laborales muchas, y un poco en función de los servicios que te gusten. Eso nos pasa a todos, puede ser un quirófano, ser una instrumentista estupenda, tanto enfermeros como TCAEs, hasta una UCI, hasta atención primaria, hasta los geriátricos del campo. Los caminos son infinitos, muy amplios. Entonces, bueno, las decisiones están ahí. Después hay listas especiales para los servicios que a uno le gusta, que eso existe en SERRAS, con lo cual, cuando uno sabe lo que le apetece, pues uno llama para que le llamen a esos servicios en su mayor medida, con lo cual uno va buscando su camino, pero sí, digamos que son infinitos, ¿no? ¿Y cuál, digamos que tu carrera, ahora sabemos que estás en ambulancia, por dónde más has pasado, digamos? Yo hice mucha primaria, aunque estuve poco fuera de la ambulancia, hice primaria, hice poco hospital, porque en realidad a mí me gustaba la urgencia. Entonces siempre hice mucho PAC, primaria, que también me gusta, atención primaria, y urgencias hospitalaria, pero porque de ahí he enfocado ahí. Trabajé en hospitalaria, pero no fue lo que más quise evitar, porque yo siempre quise trabajar en urgencias. Bien. Entonces ese fue mi camino, el que elegí yo, y ahí me enfoqué, y ahí estuve hasta que conseguí mi plaza, donde la tengo, pero... Y así, a modo de anécdota, ¿no? Porque, o sea, bueno, lo mismo, parezco repetitivo, pero al final los alumnos están llenos de dudas, están llenos de emociones, ¿no? De a qué me voy a enfrentar y demás. ¿Alguna vez tuviste dudas acerca de esta es la carrera correcta que elegí? Parece una pregunta tonta por todo lo que nos has contado. Pues no me pasó, pero... porque curiosamente, que yo siempre fui una estudiante cuando perezosa, entre comillas, porque bueno, para llegar a donde llegas tienes que... Pero fui una estudiante relativamente perezosa. Es que cuando empecé mi carrera resulta que de repente era una estudiante brillante. Fíjate cómo cambian las cosas, bueno, sí, no tengo ganas, a tener una carrera con unas medias muy brillantes. Entonces, claro, ahí no hay dudas. Ninguna. Ahí no hay dudas. Después cuando tienes dudas, cuando empiezas a hacer muchos turnos de mañanas, tardes, noches, que dices tú, ¿por qué estoy yo aquí sin dormir? Ya, pero sí, bueno, porque bueno, cansado también, ya sabes, hay guardias, hay turnos. Ya sabes, salir de los turnos complicados, ¿qué me mandaría a mí? Hacer algo de turnos de mañana, tarde y noche que me vuelve loco, pero... Cuéntale eso a la gente, que me parece súper interesante, ¿no? Porque, o sea, también hay que decirlo, la parte más dura, ¿no? Esta semana tuya, por ejemplo, o una semana en tu vida. Los turnos son complicados, Yo tengo la ventaja o desventaja que ahora hago guardias de 24 horas y eso hace los turnos más llevaderos
en cuanto a ritmo de vida, porque tengo tiempo para recuperar. Los turnos de mañana, tarde y noche hacen que seas insomne, que tengas malas digestiones y que pases un poco de tiempo de mal humor porque estás cansado. Porque dormir cada semana en un horario, el cuerpo se hace complicado, muy complicado, con lo cual tienes mucho tiempo que descansas mal. Y eso es una realidad, los turnos no... Entonces uno va pensando, cuando eres joven no lo notas tanto. Sí, pero con el tiempo pero se va... con el tiempo, me acostumbro, no, con el tiempo cada vez es peor. Las noches son peores, de hecho, bueno, cuando te vas jubilando lo que tiendes es a buscar sitios que no hagas noches. Ya. Para escapar un poco del tema formativo, ¿no? Porque al final, bueno, estamos mucho con la historia esta de anécdotas o de vicisitudes y demás. ¿Cómo está el sistema sanitario hoy en España? Creo que eso es súper positivo hablarlo hoy aquí también. A ver, Consuelo, yo creo que tenemos un sistema sanitario en comparativa que tenemos que aplaudirle. Eso es una realidad. Bien. Es una realidad. Tenemos un muy buen sistema sanitario que está sobrepasado. Ok. Está sobrepasado. ¿Qué problema tiene el sistema sanitario? Bueno, pues que a lo mejor no se trata a los profesionales lo bien que deberían en ciertos aspectos y muchos se van porque en otros países los tratan mejor. Yo creo, es una opinión personal, que no, yo creo que formamos a muy buenos profesionales para que se los lleven otros. Y pasa Que mucho. tenemos profesionales buenísimos que se los rifan en Europa. Entonces... Esa parte es importante también. Un TCAE, por ejemplo, a nivel Europa, puede sin problema homologar y trabajar en cualquier país de la Unión Europea, digamos. Sí. Claro, los están, entonces, bueno, pues sí, son bien pagados y son bien recibidos porque formamos bien. España forma bien, tiene buenos profesionales sanitarios, con lo cual... Pues, y es brutal la diferencia, me imagino, ¿no? A nivel económico. Sin hablar de números, pero vamos. Sí. Bueno, yo claro, ya fue hace muchos años, pero recuerdo cuando acabé la carrera que había países que te contrataban con cursos de idiomas y vivienda y domicilio. Se te daba el primer año de vivienda y después, bueno, con buen sueldo y además te pagaban los cursos para que aprendieras el idioma de donde. Y hoy pasa mucho, ¿no? Hay mucha gente yéndose. No te pagan tanto, bueno, esas cosas no, porque la gente sabe idiomas, pero sí, efectivamente la oferta afuera es buena. Es buena, porque mucha diferencia. Formamos. Entonces al final tenemos una universidad pública que está tirando dinero, está regalando profesionales. Bueno, o sea que no sé si en España está pasando, yo observé mucho, llevo toda la vida en España, nací en Buenos Aires, Argentina, y allá todo el tema de ambulancias, sobre todo, era gente, por ejemplo, de República Dominicana, Colombia. O sea, gente que no era de Argentina propiamente dicho, o sea, estaban ocupando esos puestos. No sé si habrá pasado también un poco una saturación o un éxodo. Aquí ahora viene mucha gente, sobre todo médicos, porque no hay médicos, porque muchos médicos se van y después, porque tenemos unas universidades de medicina que no entiendo muy bien por qué, no se abren más, están sobresaturadas, están llenas, con unas medidas para entrar altísimas porque no hay plazas para más y sin embargo no nos llegan los médicos para cubrirlo. Es que muchas veces los médicos se cogen una baja en los centros de salud y no se pueden cubrir, no porque no se quiera pagarlo, es que no hay. Es que no hay. No, eso está bueno también, yo lo aclaro porque bueno, muchísimos de nuestros alumnos son de Sudamérica casualmente y el espectro es súper amplio, es decir, los diferentes caminos que hablábamos antes con Lara que se pueden ocupar en el sector. Yo particularmente, bueno, conté esta anécdota en Argentina porque lo viví, ¿no? Donde realmente también se produjo un éxodo, a lo mejor por mejores condiciones económicas, a lo mejor en Brasil en ese caso, o Estados Unidos, lo que sea, y en Argentina pasaron a ocupar gente de otros países, que al final, bueno, la formación es buena en todos lados, la vocación es común a todos los países y el amor por la profesión. Sí, yo creo que bueno, vamos buscando las condiciones económicas y al final uno se va, cuando eres joven te da igual ir a un sitio que a otro, acabas de estudiar, de todavía por el mundo. Antes hablabas de la saturación también, ¿no? ¿A qué obedece eso? Se abusa mucho de la sanidad pública. Se abusa muchísimo. Entonces, bueno, tenemos un país en el que atendemos absolutamente a todo y que no puedes decir no. Ya pasa el servicio de urgencias, el servicio de urgencias está a tope siempre. Pero es que llegas y dices, es que me duele una muela desde hace 3 meses. Pero bueno, pues que no podemos ir.
pero que tú no puedes echar a nadie del servicio de urgencia, es una obligatoriedad, entonces acumulas. Claro, muchísima gente para el servicio que es, y después estamos en que somos servicios que no tenemos más profesionales y que no aumenta, la población aumenta, tenemos una población que va aumentando y los servicios sanitarios no están aumentando, con lo cual no tenemos más quirófanos, no tenemos más cirujanos, las listas de espera se alargan porque tenemos más población, con lo cual es inevitable, o sea, no podemos. Después tenemos esa sanidad gratuita de la que parte de Europa también viene a aprovecharse, que es una realidad y está ahí, que también aumenta esas ¿Qué opinas cosas. de eso? Eso me parece súper interesante. Me parece terrible. Yo me voy a guardar esa opinión porque yo creo que somos el único país que hacemos estas cosas. Bueno, hilando otra vez, parece que no es que sea pro argentino, soy argentino, soy español también, pero ha pasado en Argentina, por ejemplo, la nueva presidencia ahora quiere, cobrarle a la gente que va a usar el sistema público de salud, que está ocurriendo muchísimo ahí también, es decir... Si tú como español vas al Reino Unido y tienes un accidente, tienes que pagar y luego lo reclamas al Sergas te lo va a pagar, porque tú tienes derecho a esa sanidad pública. Si el Reino Unido viene a España, entra por la puerta, nadie le pide nada. Ya. Y luego ya veremos si cobra, si no, si qué, eso no es... Hay un libre albedrío importante, digamos. Sí, entonces, tendría que estar como más regulado, más controlado. Después también eso, tenemos mucha gente que es una realidad social, que entran al país, que no cotizan ni aportan porque no están empleados, pero también tienen ese derecho a la sanidad pública, con lo cual cada vez sumamos sí, más. Realmente está bien, porque la sanidad no se le niega a nadie, el problema es el abuso. Claro, ¿no? lo que pasa es que después tenemos mucha gente, pero poco aporte, porque si mucha gente hace uso, y después ese uso, que yo miro las ambulancias, muchas son, es que la demanda es tremenda. No tengo el coche, pero así ya me llevan y no tengo que aparcar. Y no se les niega a nadie tampoco. Pero no puede ser. A ese nivel, sí, terrible. Mientras estoy haciendo eso, a lo mejor alguien se pone, bueno, mi ambulancia no es la que hace eso, pero a lo mejor alguien está mal y dice, ¿verdad? Necesita esa ambulancia y está ocupada. Y está ocupada. Con algo que no. O sea, esos niveles, ¿no? Hay gente que llama a la ambulancia porque... Y con toda la cara del mundo, ¿no? Que el coche no sé qué. Sí, no, por Dios que me quieren. Bueno, al final es como todo, ¿no? Es decir, la sobresaturación es el abuso de nosotros, los seres humanos, ¿no? Del mal uso de las cosas. Evidentemente la sanidad no se le niega a nadie, ni a una persona que venga de fuera, nada, pero bueno, tendría que estar más regulado, más controlado. Y esa persona que se detecta que abusa, pues oye, que como dices tú, en Reino Unido hay que pagar la factura, pues aquí tendría que ser igual. Ya no urgencias, porque incluso en atención primaria hay mucha gente muy sola que va al médico a charlar un rato. Pero claro, después el médico de atención primaria tiene unas cosas, llevo 2 horas o no tengo cita, tal, pero es que hay mucha gente que pide citas de manera habitual. Sí, lo que pasa es que esa parte ya, ahí entramos en un terreno más triste, ¿no? De la soledad de la gente mayor. Pero es que dentro de la sanidad también entran los servicios sociales, claro. Que ahí sí que tenemos una carencia muy importante. Yo creo que ahí sí que tenemos una carencia de verdad grande. ¿Por mala administración o por falta de personal? Porque hay poco y tienen pocos medios para hacer cosas, no tienen que hacer. Okay. Sí, porque hay gente que está sola, que necesita para que los ayuden en sus casas, para institucionalizarlos. Es tan largo, tan lento, tan costoso, no llegan. Mucha burocracia, ¿no? Mucha burocracia, después no hay sitios, entonces tú puedes tener una persona sola en su casa en unas condiciones que pero no tiene donde ¿a quién recurrir? Porque no hay sitios, claro, no hay... Bueno, hace poco vi en la tele, no sé si fue la tele o en internet o en una película, no lo sé, una persona mayor que se subía al bus para pasear por toda la ciudad y volvía a bajar en su casa y esa era su rutina diaria. ¿No? O sea, este tema daría para otro podcast, ¿no? La soledad de la gente mayor, es tremendo. A veces no somos conscientes. Hay la cantidad de gente sola que hay. Ahí hace una buena labor también Cruz Roja con su de la asistencia, que les da mucho soporte porque se sienten solos, ese botoncito que cuando aprietan y dicen me encuentro mal, alguien les habla. Okay. Y se les da un apoyo grande, pero sí que ahí sí que está muy desvalido, de verdad, que es una parte de la sanidad que está
Y viendo todo esto que acabas de comentar, ¿cómo es el futuro de la enfermería, de los TCAE, del sistema sanitario en sí? ¿Puede llegar a colapsar? Podemos encontrarnos con un caso Estados Unidos, donde, bueno, ahí la sanidad todos sabemos cómo se la gastan? No, a ver, yo espero que no, y creo que no. Y creo que no, que esto va a seguir así. Lo que pasa es que tenemos que esa sanidad rápida de antes, eso no existe. Lo que vamos a tener seguramente es que la gente va a hacer mucho más uso de la sanidad privada cuando quiera tener servicios pues mucho más rápidos. Entiendo que va a ser así, pero la realidad también a día de hoy, España, es que como la sanidad pública no vas a ningún sitio. Tú cuando necesitas de ver una asistencia, tenemos unos profesionales sanitarios y unos hospitales de un nivel realmente bueno. Muy bueno. Entonces, no creo que eso vaya a cambiar, ni que porque o sea, no colapsa el sistema, ¿no? Para que la gente... Tenemos muy buen nivel, muy buena categoría, así que hay... Lo que habría que hacer es más educación sanitaria respecto al abuso y al poco de educación sanitaria. Y más concienciación, ¿no? Sí, que la gente tome más conciencia de los... Sí. Bueno, de los costes operativos que supone ese abuso, aunque vuelvo a insistir, la sanidad no se le niega a nadie, pero sí es verdad que se produce un abuso constante. Yo quiero que me mires bien. Claro. Bueno, pero a ver, mirarte bien no es una placa, una analítica, porque todo eso tiene un coste tremendo. Ya. Y mientras estamos haciendo esto, el que necesita el TAC, pues tú lo estás ocupando, con lo cual generamos esas colas, bueno, un poco de... Bueno, hay mucha gente también, no me sale la palabra ahora... ¿Cómo se llama esta gente que siempre está enferma, que siempre tiene algo? Sí, los hipocondríacos. Hipocondríacos, justo. Sí. Hay mucho, ¿no? O sea, es que Internet hace mucho daño en la vida. También. Bueno, a mí eso nos pasa a todos. Ahora te duele la espalda y ya vas a Internet. Te duele el cuello, bueno, lo que encuentras no es nada grato encima. No, pero que además, claro, me da un poco de risa, porque cuando llegas el paciente ya te da el diagnóstico y tú, ¿por qué me estás llamando? Sí, tengo una hernia de no sé qué. Es que yo creo que tengo... Bueno, no, vamos a ver, porque claro, sí, lo de Internet es un arma de doble filo, es complicado. O sea, yo opté por no leer más, porque siempre que te duele algo te pone en la peor situación del mundo. Vas a buscar, claro. Vale, para ir cerrando, que creo que es importante esta parte que vea el sector, antes hablabas, ¿no? El privado, el público... No sé si me meto ahí en camisa 11 varas cuando digo que desde el público, ¿cómo está el sector privado? Porque nuestros alumnos también, bueno, vais a tener dentro de esos caminos. El sector privado es también un mano a mano con el sector público, porque el sector público manda a mucho, porque como está eso colapsado, mucha gente al sector privado, con lo cual, ¿qué es el sector privado? Los seguros son una maravilla para un millón de cosas, porque son rápidos para el día a día, bueno, pues fantástico, quien los tiene y hace uso de ellos, de verdad que funciona bien, pero como decía antes, los hospitales en los que uno se va a hacer cosas grandes no son esos. O sea, es una realidad. Uno va a hacerse un trasplante en un hospital privado porque no tienes unidad de trasplantes, en lo que aquí somos pioneros y que es una maravilla. Claro, hay muchas cosas para las que sí y muchas cosas para las que no. Pero el sector privado es estupendo y además y muchos profesionales están en los dos sitios. Lo que pasa es que los medios no son los mismos, es una realidad. No es lo mismo pues eso, tener un hospital con un aparataje, con unos medios que son muy costosos, porque la electromedicina, todo lo que esto es carísimo, carísimo. Un tubo endotraqueal vale una pasta y se ponen 500 al día en los quirófanos y en todas partes, que parece que es un tubito de plástico que no vale, y son caros, o sea, todo eso son carísimos. Claro, en la privada es mucho más complicado tener, pues eso, hay aparatajes que tienen entonces sí que es cierto que la sanidad... Eso le va a interesar a nuestros alumnos, el tema de la coexistencia, ¿no? O sea, está permitido, pueden coexistir en el sector público con el privado. Sí. Cuéntales un poco sobre porque eso. Después sí que es cierto que hay gremios, porque los médicos que son más demandados, que pueden cobrar la privacidad, pero las renuncias a ella y que trabajan en más sitios, pero yo por lo menos no cobro privacidad, yo puedo trabajar donde quiera, puedo compartir los trabajos y o sea que nuestros alumnos el día de mañana, bueno, podéis coexistir entre el sector público. Mucha gente lo hace, pero es agotador porque hay que pensar que hacer turnos en los sitios a medias jornadas a lo mejor sí, pero jornada completa hay que hacer malabares. Bueno, siempre hablando de lo que es, voy a aclarar esto de la modalidad de FP, porque luego tenemos el curso del TCAE, auxiliar de enfermería, más comúnmente llamado, pero es para
determinadas clínicas privadas, pero no podrían Sí. trabajar en el sector Bueno, porque público. son cuidadores, sí, de Justo. asistencia. Esa aclaración está bien hacerla. Nada, 4 pinceladas que quieras lanzar a nuestros alumnos, que bueno, son muchos, que están estudiando y apostando por este futuro. Así a modo de cierre, de consejo final. Solo decir que es un trabajo maravilloso, que es una profesión estupenda, que aporta muchísimo. Okay. Tú das mucho, pero también es una profesión que te da muchísimo y que nada, que lo tomen con ganas y de verdad que es algo que es maravilloso. Si te gusta, es el sitio en el que tienes que estar, sin más. No, de verdad que no tienen duda, pero que se lo tomen eso con ánimo, con ilusión, con ese esfuerzo de estar día a día dando lo mejor de uno, que es lo que tienes que dar cuando trabajas. Hombre, yo creo que para todo, pero recordar que para trabajar con personas sí, es fundamental la hay parte que dar lo mejor de ti mismo del y una calidad, esa parte humana que vas a aportar es muy de verdad fundamental, hay que poner el corazón en ello. Importante también porque claro, muchos, no me quiero extender mucho más, pero sí es verdad que nuestros alumnos, la gran mayoría, bueno, están pensando mucho en su trabajo futuro, cuánto voy a ganar, cuánto no voy a ganar, sin entrar en números, porque en los podcasts lo tenemos prohibido. No somos una profesión nada mal pagada, hay que ser realistas. Ahí está. Somos una profesión mal pagada. Pero si tuviese que hacer, por ejemplo, imagínate que uno es 10 y el otro es 8, ¿qué diferencia tienes entre el sector público y privado? Pues ahora está bastante igualado, porque hubo una época que era casi la mitad. Okay. Pero eso ya se peleó mucho y no es así, es algo menos, pero no es mucho menos, y no somos un sector mal pagado, esa es la realidad. O sea, también hay que ser honestos con el mundo, como están los sueldos, y no hay una diferencia grande. Pues, si de 10 a 9. Si yo cobro el 10, el compañero va a cobrar un 9, un 8,5, o sea, no es mucho. Y después todo cuenta, porque las antigüedades, los trienios... Eso te iba a preguntar, justo. Me lo acabo de quitar de la boca. Lo sumamos los viejos. ¿Pero el TECAI los tiene también? ¿Los trienios? Por lo menos en la pública, sí. En la pública, trienios, carrera profesional que tenemos también, que es eso, la carrera profesional que tenemos los sanitarios, es que cada 5 años, y si tú cumples unos requisitos de formación interna o formación impartida o cosas así. Sí, vas sumando méritos y... Vas sumando méritos, te van dando carrera profesional. Los enfermeros, ahora mismo no me lo sé, tenemos 4 grados de carrera profesional y eso te aumenta el sueldo todos los meses. Es un plus el sueldo, tú vas primera carrera profesional, tanto al mes más, la segunda, pues te suma otro tanto. Entonces todo eso va sumando, bueno, pues hay que premiarnos la antigüedad. Bueno, importante, ahora sí vamos cerrando, pero me pareció súper interesante que, bueno, estaba un poco ahí, no controlaba mucho esta parte del tema de que hay una parte mala, ¿no?, del sistema sanitario español que está sobresaturado y que al final el profesional se va afuera por mejores ingresos también, pero también para nuestros alumnos es positivo saberlo, es decir, que las puertas se abren, ¿no? Es decir, no solo... oye, pues estoy aquí y tengo que trabajar sí o sí en España. No, o sea, las puertas se abren, el abanico es muy amplio. Es que cualquier comunidad autónoma y fuera de España justo, también, claro. Justo. Y poco más, Lara, agradecerte que nos hayas visitado, agradecer tu experiencia que nos has transmitido en este podcast, a mí y a todos nuestros alumnos. Y animar, bueno, a que sigáis estudiando. Creo que ese es lo que me quedo de este podcast, es la formación continua, que se denomina, ¿no? Seguir formándose, sobre todo para proteger lo más importante que ha dicho Lara, que es la vocación, el amor por lo que uno hace, y el irse a la cama con los deberes hechos cada día. Así que nada. Pues muchas gracias.